SPICE es un acrónimo inglés de Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis, que sería lo mismo que Programa de Simulación con énfasis en circuitos integrados. Fue desarrollado por la Universidad de California en Berkeley en 1973. Es un estándar internacional cuyo objetivo es simular circuitos electrónicos analógicos, compuestos por resistencias, capacitores, diodos, transistores, fuentes, inductancias, etc. Para ello hay que describir los componentes, describir el circuito completo, es decir, las conexiones, y luego elegir el tipo de simulación, que podría ser una simulación temporal, en frecuencia, en corriente continua, en corriente alterna, paramétrico, etc. Como un programa de código abierto, SPICE fue ampliamente usado. El código de SPICE fue distribuido desde sus comienzos bajo un costo por la Universidad de Berkeley, el cual retribuía el costo de las cintas magnéticas. El programa tenía la restricción de no poderse distribuir en países que no eran considerados amigos por los Estados Unidos, y actualmente el programa está cubierto por la licencia BSD. SPICE promovió y sirvió de base para otros programas de simulación en las universidades y la industria. La primera versión comercial del SPICE fue iSPICE. La versión comercial más destacada de SPICE incluye HSPICE y PSPICE. Las versiones académicas de PSPICE incluían XSPICE, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Georgia, versión en la que se agregaron códigos de análisis analógicos y digitales, que permitían simular dispositivos semiconductores. Nosotros aquí vamos a utilizar una implementación de SPICE que se llama ngSPICE, que es de código abierto también y se puede bajar tanto para Windows como para Linux. Para hacer una simulación de un circuito, lo que vamos a utilizar, como ya dijimos, es ngSPICE. Ahora, ngSPICE es un programa de computadora. Lo que nosotros tenemos que hacer es escribir un archivo de texto en el que nosotros describimos el circuito. Este archivo de texto es una descripción del circuito. ¿De acuerdo? Ahora, esto es una forma muy básica de simular circuitos. Actualmente existen programas de simulación que lo que hacen es tener una interfaz gráfica en la que ustedes dibujan el circuito y luego eso lo convierte a SPICE. Y entonces después se hace la simulación. Nosotros, como son circuitos sencillos y queremos como aprender lo más básico y que vean de dónde vienen las cosas, pues vamos a utilizar SPICE directamente. Entonces, este archivo, que en este caso se llama micircuito.cir, es el circuito donde yo voy a escribir la descripción de mi circuito real. Entonces, es un archivo y es un archivo de texto plano. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes lo pueden escribir con cualquier editor de texto. Puede ser con el Notepad de Windows si quisieran. Puede ser Gedit. Puede ser Geany. Puede ser Atom. Puede ser Notepad++. O sea, el editor de texto que ustedes quieran. ¿De acuerdo? La primera línea de este archivo es una descripción o el título del circuito. Siempre ngSPICE va a suponer que la primera línea es como una descripción de lo que está ahí. Por eso siempre tienen que escribir una primera línea con algo sobre el circuito, pero escrito en lenguaje natural, o sea, lo que ustedes quieren. Después de esa primera línea, entonces viene ya lo que sí es la descripción como tal del circuito. Y la descripción del circuito siempre va a ser un montón de líneas en la que va a venir primero el nombre del componente, luego los nodos en los que están conectados y luego los parámetros de ese componente. Y así vamos a ir con cada uno de los componentes del circuito. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y al final siempre se termina con un punto end. Y este archivo es el que nosotros vamos a simular. ¿De acuerdo? Esto es para que vean que lo que nos interesa es cómo está conectado. La otra cosa importante es que cuando ustedes describan el circuito, siempre tienen que elegir un nodo de tierra. Si ustedes no ponen un nodo de tierra dentro de alguno de estos nodos que están en la descripción, el programa les va a dar un error. Y el nodo de tierra siempre va a tener uno de estos dos nombres. Puede ser GND, de ground, o puede ser el 0. ¿De acuerdo? Entonces siempre el nodo de tierra va a tener este nombre, GND y 0, porque lo que nosotros vamos a hacer es que le vamos a poner nombres a los circuitos. Le vamos a poner nombres a los nodos
y luego le vamos a decir este componente está entre este nodo y este nodo, este otro componente está entre este nodo y este nodo, y así vamos a ir hasta terminar con todo el circuito. Ahora, para describir el circuito hay algunas reglas. Por ejemplo, si ustedes quieren poner una resistencia, el nombre del elemento tiene que empezar con R. Cuando ngSpice vaya leyendo el archivo y se encuentre que la primera letra de una línea es R, él va a entender que nosotros estamos poniendo una resistencia. Y después de esa R, ustedes pueden poner lo que quieran, y este va a ser el nombre de la resistencia. Luego vamos a poner el nodo en el que está, que puede ser un número, digamos que nosotros digamos 1, o podemos ponerle el nombre que nosotros queramos, por ejemplo N1 o nodo 1 o lo que ustedes quieran. Luego el otro nodo y luego el valor de la resistencia en ohmios. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner una resistencia R1 de valor 5 kilo ohmios, entonces yo voy a poner R1, porque así se llama la resistencia, que en este caso particular está conectada entre el nodo 1 y el nodo 2 y tiene un valor de 5K. 5K, él entiende que como estamos hablando de resistencias, pues estamos hablando de 5000 ohmios. El K significa kilo. Ahora, si queremos poner una fuente, las fuentes pueden ser de muchos tipos. Pueden haber fuentes en corriente alterna, fuentes en corriente directa, podemos tener pulsos, podemos tener escalones, etc. Entonces, por ahora, lo que vamos a aprender es a poner fuentes en corriente directa. Más adelante vamos a aprender a poner otros tipos de fuentes. Entonces, si es una fuente de tensión, nosotros tenemos que estar muy claros cuál es el nodo positivo y cuál es el nodo negativo de la fuente. Y siempre se va a empezar con una V de voltage. Y luego el nombre de la fuente. Entonces V1, Vcn, etc. Luego va a venir el nombre del nodo positivo, el nombre del nodo negativo. Y aquí tenemos que ponerle DC. Porque lo que nosotros vamos a decirle es cuál es el valor de corriente directa de esta fuente. Luego van a ver que las fuentes tienen muchísimos parámetros. Luego vamos a aprender algunos de estos parámetros más. Pero por ahora solo vamos a meter fuentes DC. Y aquí el valor de la fuente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una fuente VS que está conectada entre el nodo 1 y tierra, que tiene 5 volts, entonces la manera de describirlo en Spice sería VS, este es el nombre de la fuente, está entre el nodo 1, que sería este nodo 1, 0, que sería la tierra, DC 5, porque son 5 volts. Ahora, con las fuentes de corriente también. Las fuentes de corriente se empiezan con una I y luego el nombre de la fuente, el nodo positivo, el nodo negativo, DC y luego el valor en corrientes. Ahora, con las fuentes de corriente hay que tener un cuidado. La corriente siempre Spice va a suponer que entra positiva por el nodo positivo, pasa a través de la fuente y luego sale por acá. Entonces el dibujo es este, el de la fuente. Entonces hay que tener cuidado a la hora de describirlo, porque a veces uno se puede confundir poniendo los terminales donde no son. La corriente va a ir del positivo al negativo dentro de la fuente. Ahora, aquí vamos a ver dos fuentes dependientes. Hay dos fuentes más, pero ustedes deberían buscar las otras en el manual de Spice. Entonces, esta es una fuente de tensión controlada por corriente. Entonces, vean que aquí lo importante es en qué nodos está conectado, que es una fuente dependiente, y el valor de K, y luego la corriente que la controla. Ahora, aquí hay una cosa. Para poder decir en ngSpice el valor de una corriente, él solo va a poder medir corrientes a través de fuentes de tensión. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes quieren medir una corriente, tienen que usar una fuente de tensión de 0 volts. Entonces, esta fuente de tensión de 0 volts lo que me representa es como decir un amperímetro. Entonces, un amperímetro para poder medir corriente va a ser una fuente de tensión de 0 volts. Entonces, volviendo a la fuente dependiente, si esta fuente dependiente está conectada entre el nodo N+ y N- y tiene una ganancia K, entonces la manera de describirla en Spice es: primero ponemos una H y luego el nombre que nosotros queramos, el nodo positivo, el nodo negativo, y este es el nombre de la fuente
por donde pasa IC, que IC es lo que lo controla la fuente. Ese es el único cuidado que hay que tener. Es la única cosilla rara que vamos a ver en este video, lo de cómo medir las corrientes en un circuito con ngSpice. Y luego el valor de la ganancia es lo último que ponemos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos poner una fuente de tensión controlada por corriente que sea la 1, entonces ponemos H1, está entre el nodo 1 y el nodo 2. La corriente pasa a través de una fuente, otra que nosotros definimos como VSense, y tiene un valor de 5 la ganancia. Y luego, si tuviéramos una fuente de corriente controlada por tensión, entonces en ese caso la letra que se utiliza para describir el circuito es una G. Vean que la corriente va del nodo positivo al nodo negativo, entonces hay que tener cuidado en el orden en que ponemos los nodos. Y esta tensión VC vamos a decir que es la tensión que está entre el nodo de control más y el nodo de control menos. Entonces esta tensión que está entre esos nodos va a ser VC. Entonces, para definirlo en la fuente, lo que nosotros decimos a Spice es cuál es el nodo positivo y cuál es el nodo negativo. Entonces NC más y NC menos serían los nodos en los que vamos a medir esa tensión y luego la ganancia. Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos una fuente que vamos a llamar la fuente X, que es una fuente de corriente controlada por tensión. Entonces esa fuente va a tener el nombre de GX en Spice. G porque es ese tipo de fuente. Esta particularmente está conectada entre el nodo 1 y el nodo 2, pero la tensión que la controla es la tensión entre el nodo 30 y el nodo 24. Ahora, el nodo 30 y el nodo 24 son unos nodos cualquiera que están en el circuito. Nada más que Spice va a ir a buscar cuál es la tensión entre el nodo 30 y el nodo 24, y el valor de ese es el que va a decidir cuánto es la corriente de esa fuente, multiplicada por la ganancia, que este sería acá. ¿De acuerdo? Entonces VC estaría entre estos dos nodos y la fuente estaría conectada entre N1 y N2. Vamos a ver este circuito. Entonces, este circuito lo que nos interesa más es conocer los valores de V1, V2 y V3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar todos los nodos del circuito. Entonces, vamos a poner este nodo, vamos a llamarlo N1, este otro nodo lo vamos a llamar N2 y este otro nodo lo vamos a llamar N3. Ahora están este otro nodo que vamos a llamar N4, este otro nodo que vamos a llamar N5 y este otro nodo que vamos a llamar N6, además del nodo de tierra que va a ser 0. ¿Ok? Tenemos esta fuente de aquí la vamos a llamar V1, a esta fuente de aquí la vamos a llamar V2 y a esta fuente de corriente la vamos a llamar I1. Luego tenemos estas resistencias, a esta la vamos a llamar R1, a esta la vamos a llamar R2, a esta la vamos a llamar R3, a esta la vamos a llamar R4, esta va a ser R5 y esta va a ser R6. ¿De acuerdo? Y vean que nos encontramos con una fuente de tensión controlada por corriente. Entonces la corriente, a esta fuente de aquí, puesto que es una fuente de tensión controlada por corriente, se va a llamar con una H. Y digámosle que va a ser H1. Pero está controlada por la corriente I0. Eso quiere decir que nosotros tenemos que medir esta corriente de aquí. ¿Okay? Pero no tenemos una fuente de tensión aquí para medir esta corriente, entonces se la tenemos que agregar. Ese es el único cuidado que hay que tener aquí en Spice. Entonces, a la hora que nosotros la agregamos, vamos a hacerlo así. Vamos a agregar una fuente de tensión con el positivo aquí y el negativo aquí, para que la corriente tenga la misma configuración de un elemento pasivo, que es el que usa Spice. En Spice siempre la tensión va a ir del positivo al negativo. A esta, como es una fuente que le estamos agregando extra, vamos a ponerle un nombre que va a ser V y O.
esta VIO me va a servir para recordarme que es la fuente que yo puse para medir la corriente IO. Pero a la hora que agrego esta fuente, pues creo un nodo extra aquí. Este nodo no lo tenía antes, entonces tengo que llamarlo de alguna manera. Entonces vamos a poner que es el nodo N, y como está conectado con este, vamos a decir que es el nodo 3IO. ¿De acuerdo? Entonces ya le pusimos nombres a todos los elementos y ya le pusimos nombre a todos los nodos. Ahora lo que tenemos que hacer es nada más escribir el archivo en Spice. Entonces el archivo en Spice es bastante, digamos, directo de escribir. La primera línea siempre tiene que ser algo que me recuerde qué es lo que estoy simulando. Entonces, circuito de ejemplo para aprender Spice. Entonces esta es la primera línea que yo pongo. Esta línea que está aquí, que empieza con el asterisco, es un comentario. Como si fuera un lenguaje de programación. Los comentarios se ponen con un asterisco. Entonces lo primero que yo voy a hacer es describir todas las resistencias. Entonces, ¿qué digo de la resistencia R1? La resistencia R1 está conectada entre el nodo N1 y el nodo N4 y tiene un valor de 20. Entonces eso es lo que pongo. R1 conectado entre N1 y N4 y tiene un valor de 20. Vamos a ver R2. R2 está conectada entre N1 y N2. Entonces pongo R2 está conectado entre N1 y N2 y tiene un valor de 5 ohms. R3 está conectada entre N2 y N5. Entonces R3 está conectado entre N2 y N5 y tiene un valor de 5. R4 está conectada entre N2 y N3. Entonces R4 está conectado entre N2 y N3 con un valor de 5. Esta R5 está conectada entre N3 y N6. Entonces R5 está conectado entre N3 y N6 y tiene un valor de 15 ohms. Y la resistencia R6 está conectada entre el nodo 1 y el nodo N3IO, que es este que nosotros creamos aquí. Entonces ponemos R6, N1, N3IO. Y el valor que tiene es de 10 ohms. Entonces con estas 6 líneas de aquí ya describimos todas las resistencias del circuito. Ahora vamos con las fuentes independientes. La primera fuente es esta de aquí, es una fuente de tensión. Entonces empieza con V y le pusimos V1, entonces V1. V1 está conectado entre el N4 y la tierra, entonces ponemos N4 y 0. Vean que N4 está en el positivo y el negativo está en 0, entonces por eso primero pusimos N4 y luego pusimos 0. Es una fuente de tensión constante y tiene un valor de 15 volts. Luego esta otra fuente de aquí la llamamos V2. V2, el positivo está conectado a tierra y el negativo está conectado a N6. Entonces entre 0 y N6 DC con un valor de 10. Y luego I1 está conectado entre N1 y N3. Vean que la corriente va en esta dirección. Para cumplir con la forma en que se ponen en ngSpice, nosotros tenemos que suponer que este es el positivo y este es el negativo. Entonces primero ponemos esta y luego ponemos esta. Entonces primero ponemos N1, luego N3 y luego el valor de la fuente. Ok. Ahora tenemos que agregarle la fuente de medición a esta corriente. Entonces esta fuente tiene que tener la particularidad de ser una fuente de tensión y además con una tensión de igual a 0. Entonces ponemos el nombre, es VIO. VIO está conectado entre el nodo N3IO, que sería este de aquí, N3, que sería este de acá, y tiene un valor de 0 volts. Ya lo definimos ahí, la fuente de medición. Y luego las fuentes dependientes. Entonces solo tenemos esta fuente dependiente. Esta es H1. H1 está conectado entre N5 y 0. Entonces H1 está conectado entre el nodo 5 y el 0. Y vean que está controlada por la corriente IO. Y la corriente IO la estamos midiendo con la fuente VIO. Entonces aquí ponemos el nombre de la fuente, VIO. Y vean que tiene una ganancia de 4. Entonces aquí ponemos 4. Y en la última línea sería END. ¿De acuerdo? Entonces esto que está aquí escrito lo escribimos en un archivo de texto y luego lo podemos simular, que eso lo vamos a ver a continuación. Aquí yo escribí el archivo utilizando Atom, que es un editor de texto gratuito que ustedes pueden utilizar cualquiera. Entonces vean que aquí es exactamente lo mismo que describimos ahora, nada más lo copié. ¿Okay? Y lo que quiero es empezar a simular esto en Spice.
Entonces, en el lado izquierdo tengo el editor de texto y en el lado derecho tengo una terminal donde voy a iniciar el programa. ngSpice es un programa muy sencillo, entonces no tiene una interfaz gráfica. Aquí yo la estoy usando en Linux, pero igual se puede usar en Windows. ¿De acuerdo? Entonces, para ejecutar ngSpice, lo primero que voy a hacer es escribir el nombre del programa, que es ngSpice. Ok, entonces vean que aquí estamos en ngSpice. Particularmente esta es la versión 31, creo que ya está la versión 32 afuera, pero igual nos va a servir para lo que nosotros necesitamos. Entonces, ya que estamos en ngSpice, vean que cambia aquí un poquito la terminal y me dice que estoy en ngSpice. Lo primero que necesito hacer es cargar el archivo en el programa. Entonces, para eso yo uso un comando de ngSpice que se llama source. Y aquí pongo el nombre del archivo. Entonces, en este caso al archivo yo le puse circuito Spice. Entonces voy a poner circuito Spice y le doy enter. Entonces vean que cuando él lo carga, él dice que el circuito es circuito de ejemplo para aprender Spice, que fue la primera línea que yo le puse al documento. Si ustedes quisieran ver qué fue lo que cargó ngSpice, usan un comando que se llama listing. Entonces listing le va a tirar toda la definición del circuito. ¿De acuerdo? En este video solo vamos a aprender estos tres comandos: source, listing y el comando que se necesita para simular el circuito. Entonces, para simular el circuito que solo tiene fuentes de C, utilizamos un comando que se llama op. Ese op viene de operation point, que es el punto de operación que funciona cuando todo está constante, es decir, cuando todo tiene una fuente de C. Si hacemos op, el Spice empieza a simular y termina el análisis muy rápido. Entonces ahí él ya analizó todo el circuito. Entonces digamos que nosotros queremos ver todas las tensiones del circuito. Entonces nosotros podemos decirle print, ese es otro comando extra, y le decimos all. Entonces cuando decimos print all, él dice todos los resultados del circuito. Entonces, por ejemplo, este que dice H1 branch, lo que quiere decir es la corriente que pasa por la fuente de tensión controlada. N1 es la tensión del nodo 1. N2 es la tensión del nodo 2. N3 es la tensión del nodo 3. N3IO es la tensión del nodo 3IO. N4 la tensión del nodo 4. N5 la tensión del nodo 5. Y N6 es la tensión del nodo 6. Vean que en el nodo 4 teníamos conectada una fuente 15 volts y en el N6 teníamos una fuente de 10 volts, pero estaba conectada con el más en el lado de la tierra, entonces da menos 10 volts. Todas estas tensiones están medidas con respecto a tierra. Las tensiones que nosotros andamos buscando eran las tensiones del nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3, entonces aquí están ya las respuestas. Y luego las otras cosas que nos da extra es que nos da la corriente por la fuente V1 y la corriente por la fuente V2. Como da negativo, quiere decir que la corriente más bien está saliendo de la fuente. Igual acá, igual acá. Entonces, había que tener cuidado a la hora de definir los nodos de la fuente V y O para que una corriente positiva entrara por el nodo positivo. Entonces, quiere decir que IO en el circuito nos está dando menos 1,007 amperes. Y así es como tendríamos la respuesta. Por ahora, esos son los comandos que vamos a aprender. Más adelante vamos a aprender unos comandos más interesantes que nos van a permitir, por ejemplo, guardar los resultados en un archivo, ver otros elementos del circuito, hacer otro tipo de análisis, etc. Pero por ahora lo vamos a dejar así. Entonces los 4 comandos que aprendimos son source, listing, op y print, que con eso nos va a servir para simular todos los circuitos en DC de aquí hasta un buen rato. Y esto terminaría el video de introducción a simulación de circuitos con Spice.